El Espíritu Santo es bonito, ¿verdad? Cómo, cómo se mueve entre medio de nosotros, como dice la palabra, que nos liberta, que nos sana, que nos restaura, que nos pasa la mano. Eso es brutal, eso yo veo eso y eso a mí me... brutal. Mire, mientras adoraba eh, y estábamos, que valga la redundancia en la adoración, venía, hace un día que lo había visto de la misma manera, pero se me había ido de la mente y me acordaba el Señor otra vez que Él ha hecho conmigo. eh, yo no sé cuántos saben de caballo, pero quizás suena feo o jocoso, ¿verdad? Pero un caballo cuando no está domado, que no se puede montar, que no se puede virar, que no sabe de bocado para que pare, que no sabe de silla, le da cosquillas y pegan a brincar, está cerrero. Así estaba yo, cerrero, 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 cerrero. Y el ser humano sin Cristo está cerrero. Y es un proceso. eh, y parece jocoso, pero el caballo necesita hacer, el cuello necesita, que se le llama que se le parta el cuello y le ponen una talladora, se le llama. Y lo dejan horas para un lado y horas para el otro para cuando el caballo, el jinete le jala la brida. No, ajá, exacto. Él solamente tú con un jalón, él obedece. Cuando está cerrero, el jinete le jala la brida y él vira la cabeza, pero sigue a donde él quiere. Así mismo pasa con nosotros, o por lo menos conmigo me pasa así, ¿ves? Que a veces el Espíritu Santo nos habla y uno sigue al garete. Y toma un tiempo, un proceso de doma, el caballo. Y el ser humano toma un tiempo de aprendizaje, de formación. Y yo creo que a veces los caballos son más inteligentes que yo, porque él vuelve al lugar, él obedece al amo, al que le da comida, al que lo cuida. Y a mí me cuida el Señor, me da la vida, me libertó. Ahorita la pastora dijo que fuimos redimidos, redimidos de la esclavitud, de una vida de muerte. Nos redimió de la muerte, nos dio vida a través de Jesús. Y venían todos esos pensamientos, me los daba el Señor y decía, wow, mano, qué cosa, cómo somos como seres humanos, o cómo soy yo, como ser humano. Y, y básicamente tiene similitud con lo que yo les quiero compartir, o con lo que el Señor me ha puesto para compartirles, que ha sido un proceso desde mi inicio hasta el presente, ¿no? Y, y básicamente yo le he titulado a esta reflexión, Maranata, Cristo viene. ¿Y qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Cristo viene, pero ¿qué yo estoy haciendo? Estoy como ese caballo que el jinete le jala la brida y sigue para adelante sin obedecer. O me están metiendo la talladora y partiéndome el cuello. Y les quiero compartir Efesios 5:27. Se lo voy a leer primero en la Reina Valera. Y dice así en el nombre de Jesús. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arrugas ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En la traducción lenguaje actual dice de la siguiente manera, dice, Cristo quiso regalársela a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. Y Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas, blanca, sin mancha y sin arrugas, pero que es un proceso que llega hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y en el interior todavía hay veces que estamos grises y nos ponemos blancos y volvemos y nos metemos grises y hay que meternos en la lavadora y seguir dándole como el caballo, la doma. Y, y entonces, ¿por qué les comparto esto? Porque en mi vida yo he sido de la misma manera. Antes era
ambivalente con el Señor. Pero llegó un momento que yo le pedí al Señor que fuera para el resto de la vida, que yo no quería seguir entrando, saliendo, jugando al cristiano y demás, toda esa añadidura, lo que trae, ¿no? Y ese día acepté al Señor. Jamás en la vida me imaginé que iba a estar donde estoy hoy día, que es hoy día yo lo veo que es un honor, realmente es una bendición lo que el Señor está haciendo con mi familia, con mi persona, ¿no? Donde nos tiene, lo que está haciendo. Y para la gloria del Señor, ¿verdad? Pero desde ese momento en adelante, empezando a ir a la iglesia, pues íbamos y estaba bien cejero. Íbamos a la iglesia y los domingos, a veces yo salía de la iglesia con Cari, la llevaba a la casa y me iba para la yarda. En ese tiempo vivíamos en la Florida. Entonces, allí terminaba bebiendo y metiéndome droga, que era lo que hacía realmente. Y a veces iba a la iglesia con ella encima y realmente eso a mí no me enorgullece, pero es parte de donde Dios me ha sacado y de lo que Dios me ha ido moldeando, ¿no? Yo sé que hay 2 o 3 de mis hermanos que lo saben, pero es parte del testimonio donde Dios nos ha sacado. Y por eso yo digo que estaba cejero completito. Pero que en el camino yo no quería hacerlo, realmente yo no quería hacerlo, pero era algo que me dominaba. Y ahí yo, a través del tiempo, he visto que como decía Pablo, que él hacía lo que no quería, y así estaba mi vida, haciendo lo que yo no quería, porque yo sabía que yo le estaba fallando al Señor y que no agradaba al Señor a conciencia, pero era algo que estaba más fuerte en mí, que yo no podía controlar. Y eso me llevó a preguntarme por qué yo soy así, qué pasa que yo soy así. Pero veía también personas alrededor que no tenían ese problema, pero tenían otro, y venía entonces, pero ¿por qué yo soy así? ¿Por qué nosotros somos así? ¿Qué es lo que pasa en el ser humano? Que aún teniendo a Cristo en el corazón, todavía no podemos estar plenos, estar completos. Y estudiando, llegué a aprender que era porque esas cosas están donde nacen las emociones, que es en el corazón, que es en el alma. ¿Qué es lo que se salva de un ser humano? El alma. ¿Va al cielo o va al infierno? Y ahí empecé a aprender o a entender ciertas cosas que estaban sucediendo en mí y por qué sucedían. Y yo le estoy resumiendo esto, pero esto ha pasado bastante tiempo, ¿no? Y el Señor me llevaba, el Señor me llevaba a estudiar cuáles personajes bíblicos, porque yo decía, caramba, mano, pero que esto no es normal. ¿Cuáles personajes bíblicos en diferentes perspectivas tenían las mismas situaciones? Quizá no con el alcohol y con la droga y con todas esas cosas, la vida promiscua y etcétera, etcétera, pero aprendí que hay personajes bíblicos que tuvieron esas batallas en el alma, y uno de ellos era Moisés. Moisés, para empezar, del saque, antes que Dios lo llamara, asesinó a una persona y salió huyendo para el desierto. Ya tuvo un montón de años y después fue que el Señor lo llamó y la historia básicamente que la mayoría la conoce, ¿no? Pero hubo algo, el hombre estuvo con el Señor 40 días en un monte. El Señor le dio las tablas, el coraje estuvo en él y las rompió, y también eso se adhiere al alma. Y después de ahí siguió sucediendo diferentes cosas que la Biblia nos enseña, hasta que llegó a la desobediencia. Quizás no completa, pero desobediencia a mitad, eso es desobediencia, porque fue lo que le costó no entrar a la tierra prometida.
Entonces me enseñaba a mí que había una persona que estaba con unas heridas en el alma y la consecuencia que eso pasó, y que en el alma se guardan ciertas cosas o emociones o comportamientos que nos pueden hacer pagar consecuencias o obtener un beneficio de nuestros comportamientos. Y seguía buscando y recopilando, buscando información, ¿no? Bíblicamente hablando, y entonces estuve aprendiendo de Nabucodonosor, y ese tenía otra cosa que era el orgullo, y le hablaron. Y si ustedes piensan, a nosotros nos hablan mañana, tarde y noche, radio, televisión, internet, iglesia, domingos, miércoles. A este hombre le pasó lo mismo. Le dijeron un tiempo atrás lo que le iba a suceder si él no cambiaba, modificaba su comportamiento, y lo mismo nos pasa a nosotros como seres humanos. El Señor usa profetas, el Señor usa a diferentes exponentes de la palabra, predicadores, y sucede igual. Este hombre pagó las consecuencias porque su arrogancia y su orgullo lo llevó a estar un tiempo bastante largo y a pasar unas consecuencias, y no fue hasta que él reconoció que fue Jehová quien le dio lo que tenía, y fue el mismo Jehová quien lo pudo restaurar. Y hay más personajes de la Biblia, y otro de ellos era Jonás. Jonás tenía una encomienda, profeta, encomendado por el Señor a llevarle una palabra para que libertara un pueblo. Y qué cosa, un profeta que se supone que esté alineado con el Señor tenía coraje porque sabía que Dios era bueno y que le iba a libertar. Hizo lo que no tenía que hacer, pagó las consecuencias. Después de eso, que la mayoría conocen la historia también, él accede, lleva la palabra, se enoja, Dios salva a la gente y después quería morirse. Y esa es otra cosa que se adhiere en el alma, el suicidio, la ira, el coraje, y todas esas cosas, si ustedes no las analizan, están en cada uno de nosotros, inconsciente o conscientemente. Y está en nosotros si nosotros queremos que el Señor, o ser las herramientas en las manos del Señor de la manera correcta o a mitad. Para ser de la manera correcta hay que morir a todas esas cosas, y ahí es donde pica. Ahí es donde la puerca entra el charrao. Porque eso es lo que pica del ser humano. A uno le pica dejarle el orgullo, que a veces dice uno que no tiene, la arrogancia, lo que uno quiere, los deseos de uno, lo que a uno le gusta, por lo que Dios quiere hacer en el ser humano, que al final de cuentas es lo que nos conviene y lo que nos lleva al cielo, lo que Él quiere con nosotros. Pero como quiera seguían eso. Porque yo, sabiendo ciertas informaciones que ya el Señor me ha revelado de la Biblia, todavía hay áreas que yo las batallo, mano, que son batallosas, porque no es que uno lo dice fácil, pero son batallosas, sabiéndolo uno. Y entonces, a través de David, entendí lo que eran maldiciones generacionales, que las personas hablan y se enseña en la iglesia, pero no es hasta que uno se pone o choca con la pared o se pone a que el Señor te pase por ciertos procesos de la vida, que Él te lo puede revelar de la manera correcta. Que las cosas que nosotros como seres humanos, como padres, como esposos, como cristianos, nosotros no rompamos, no batallemos en el espíritu, los hijos de nosotros las van a acarrear. Las drogadicciones, los alcoholismos, los orgullos, los mismos que estamos hablando de la ira, la contienda, todas estas cosas que son las obras de la carne, lo que esté en nosotros, que nosotros no batallemos, los hijos los van a pagar. Los rechazos, varias cosas que hay que
que acarrean maldiciones generacionales. David, la descendencia de David, de donde venía la abuela de David, era de los moabitas. Y los moabitas era un pueblo que era inmoral. Y ahí yo entendí por qué este hombre, que se tenía que ir a la guerra, se quedó en la casa, codició, accionó, llegó al pecado y pagó las consecuencias. Y era el hombre conforme al corazón de Dios. Y no dejó de tener un tremendo error, porque pagó una consecuencia salvaje. Y era el hombre conforme al corazón de Dios. Y llevaba en el alma maldiciones generacionales, que a veces son cosas que uno las escucha y las toma desapercibidas, pero si uno no las trabaja, puede costar largo y tendido y seguir como el caballo ese, con el cuello sin partirlo por ahí, porque uno actúa de la manera que no debe actuar, sin agradar al Señor. Y David reconocía que habían problemas en su alma, porque él decía que, amén, él decía que por qué se abatía, alma mía, y obligaba al alma a bendecir a Jehová. Bendice, alma mía, a Jehová y no te olvides de ninguno de los beneficios. Él sabía que dónde estaba la medicina, por ponerle un nombre. Él sabía dónde estaba la solución, que era en Jehová. Y nosotros la tenemos y a veces la damos desapercibido, ¿no? A veces no le hacemos el caso que tenemos que hacerle. Y así aprendía de varios más que tenían las mismas condiciones que son considerados hoy día los héroes de la fe. Y si ellos los pasaron, nosotros los pasamos, pero si ellos vencieron, también nosotros. El Señor nos dice a través de su palabra que está aquí, ellos lo hicieron esto, unos lo hicieron mal, pagaron las consecuencias, pero nosotros tenemos la oportunidad de que seamos domados en las manos del Señor a través de su palabra, a través de la prueba, a través de las peladas, como le digo yo. Pero hay uno que digo yo que antes de Jesús había uno que fue José. José fue el querendón del papá. Y el papá rechazó a los demás. Y por ende, esos otros lo vendieron. Ustedes saben que la historia como es, pero el punto es que lo que creó en los hermanos, envidia, el rechazo, quizás del papá José, el preferido. Pero todo lo que pasó José me enseña a mí que él se mantuvo recto, él se mantuvo obediente, él se mantuvo agradando a Jehová, a tal punto que cuando se encuentra con la familia, dice que la Biblia que lloró y que gritó, que yo me imagino que eso tiene que haber estado brutal, pero nació de él perdonarlo. No hubo envidia, no hubo rencor, no hubo contienda, no hubo celo. Al contrario, él reconocía y le dijo a los hermanos, eso son mis propias palabras, resumiendo, si no estaríamos aquí 3 semanas, ¿no? Que todo lo que sucedió tenía que suceder de esa manera para que su familia no pasara hambre. Y él fue la herramienta en las manos de Dios, que es lo mismo que somos nosotros, herramientas en las manos de Dios para el prójimo. Y entonces, pues obviamente llega Jesús a la escena para sanar, para libertarnos. Como decía al principio, ese fue el que nos redimió, como hablaba la pastora al principio. Y Jesús, él todo lo contrario, Jesús sanó, Jesús libertó, restauró, porque la Biblia nos enseña que la mujer del flujo de sangre también era rechazada. Dice que la mujer del flujo de sangre estuvo 12 años, dice la palabra, y estuvo 12 años siendo rechazada por el pueblo porque tenía que irse a otros lugares porque no podía estar con la multitud. Y que ella, ¿qué fue lo que hizo Jesús? La sanó.
le quitó la herida del rechazo, le sanó la condición física, pero le sanó el alma. Lo que había en el alma era el rechazo, porque era lo que se salvaba. Ella tenía la fe, ella confiaba que si tan solo tocaba el borde del manto, le sanó el flujo de sangre más el alma. La samaritana de igual manera. Quizá una mujer que también tenía que, porque por algo ella iba al pozo sola, porque quizás la misma herida estaba en ella, el rechazo. Jesús le dijo que si bebiera del agua que yo te doy, no, nunca más tendría sed. Eso está brutal. Y le hizo toda la historia completa. Y entonces la sanó, le sanó el alma. Y el endemoniado de Gadara, ese está más brutal todavía. Ese es otro ejemplo de una sanidad de legiones de demonios, de lo que el Señor hace cuando una persona está sin Cristo, cuando venimos que somos creación y todavía no somos hijos de Dios. Estamos empichonados hasta el tuétano, porque cajeamos cuanta cosa venimos cajeando, las familiares más las que agajamos en la cajetera. Y es una realidad. ¿Qué le dijo Jesús? El tipo se quería ir con Jesús. Le dijo, no, vete a los tuyos y predícale. Evangelista, los hijos del saque, no cogió ni lo instruyeron, ni fue a la escuela, ni hizo nada. Vete, cuéntale. No cogió instituto, ni hizo nada. Simplemente obedeció y lo sanó. Y está brutal porque seguía yo aprendiendo y chocándome con la piedra. ¿Y por qué nos comportamos de la misma manera? ¿Por qué hacemos las cosas teniendo la información de la Biblia? Que la gente le llaman de diferente manera, pero realmente es la instrucción de nosotros de vida, que es la que nos va a llevar a la salvación, a conseguir la sanidad, a instruir a nuestros hijos, a ser unas mejores personas. Toda situación en la vida está la palabra para cada tema que nosotros pasamos. Y estas cosas que nos pasan a nosotros, que están en el alma, no son la excepción. Y entonces, a veces como nosotros como seres humanos pensamos, así está el alma de nosotros, porque así nos proyectamos y vamos por la vida expresando, comportándonos de la manera de lo que llevamos adentro. Decimos que yo soy cristiano, pero lo que está dentro nos delata, que todavía hay áreas que el rompecabezas no encaja, que andamos por ahí, digo, por lo menos a mí me pasa, y estamos en la batalla porque vamos a llegar a la estatura del varón perfecto cuando venga Cristo, pero hay una verdad que es que el día con día hay que morir a uno, hay que trabajarlo, hay que dar del ala para comer de la pechuga, le digo yo, que hay que hacer lo que hay que hacer. Hay que hacer lo que hay que hacer. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues el año de la plenitud, este es el año de la plenitud, y la plenitud es estar completo. Y para estar completo, nosotros tenemos que realmente, más allá de identificar lo que nosotros tenemos, quizá no se la entregamos al Señor porque quizá porque nos cuesta entregarla, quizá porque no la hemos reconocido, porque uno la reconoce, pero ¿qué hace con lo que uno reconoce? Yo digo que eso es como un espiral, que esto empieza en mí, con mi esposa, mis hijos, mi entorno, mi trabajo, mi casa, con el que me topo en la carretera, con el que hablo diario, y llegando a la iglesia con la iglesia, y entonces con la iglesia con el que va fuera de la iglesia. Y a veces por eso quizás
digo yo que no, las áreas que no se trabajan, por eso podemos dar que a veces mal ejemplo de Jesús, mal testimonio, porque si queremos llegar al cielo, el Señor, el Señor está buscando discípulos. Discípulos es una copia exacta. El otro día que tuve la oportunidad de hacer una asignación, las preguntas eran, yo creo que la escribí por aquí. ¿Qué clase de discípulo busca Jesús? ¿Y qué clase de líder busca Jesús? Y me confrontaban, porque a veces uno piensa que es de una manera y cuando tú te estás estudiando y que estás haciendo el autoanálisis, tú te das cuenta que los comportamientos son iguales, o son diferentes, perdón. Entonces, hay veces que uno cae en estos patrones y mira lo que le pasó a Saúl, lo que le costó a Saúl, un hombre que fue ungido, que recibió una orden de Samuel que no dejara ninguno vivo. Y por hacerle caso, por prestarle el oído a lo que no tenía que estar prestándole el oído, dejó gente viva. Y en el momento de su muerte, quien le terminó empujando la espada fue uno de los mismos que él dejó vivo. Eso está brutal. Lo que nosotros no matemos, nos va a matar a nosotros. Es físico y espiritual, porque si no dejamos de comer dulce nos va a dar diabetes. Es una realidad. Y si no dejamos las conductas que el Señor quiere que nosotros hoy dejemos, pues no vamos a llegar al cielo. Los aguacates, los mangos que tenemos en el cielo para comer se van a podrir, se los va a aprovechar los otros. Pero la realidad de la vida es esa, que lo que uno no mate, nos va a matar a uno. Y por eso decía yo que si Maranata, Cristo viene, pues, gloria a Dios, pero ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo para que cuando Cristo venga me voy con Él? Ahí está el detalle del asunto. Son preguntas que me hago. ¿Represento yo realmente a Jesús? Donde estoy caminando, lo que estoy haciendo. Porque hay veces que sin hablar a uno se le va y su comportamiento desmiente que Jesús está en uno. Y es algo que el Señor me confronta bastante constante. Y entonces, como iglesia, ¿verdad? Que ahorita le comentaba de que es el año de la plenitud, que estar pleno es estar completo. Y para seguir moviéndonos tenemos que seguir peleando, batallando e identificando para batallar las cosas que están dentro de nosotros. Para que ese caballo, como hablaba al principio, pueda caminar sin aguantarse, que no patee, que no muerda, que no se resista, que te lleve a donde uno lo quiera llevar, por ponerle la comparación. Toma un tiempo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué yo estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia para llegar al tiempo de la plenitud? Queremos que el Señor nos use, ahora hablando como cristianos, queremos que el Señor nos use, pero nosotros sabemos dentro de nosotros qué áreas son las que nosotros tenemos que batallar, qué áreas son las que nosotros tenemos que romper, qué áreas son las que al Señor no le agrada, que por X o por Y nosotros todavía no podemos entregársela para hacer un buen trabajo. Escuchaba a alguien y yo dije, wow, qué cosa brutal. En el algol del motor de un carro, un filtro sucio uno no lo puede volver a usar. Y si nosotros estamos sucios, yo quiero que Dios me use, estoy sucio. ¿Cómo me va a usar si estoy sucio?
Y a mí me gusta irme en la mía, en la analogía de ciertas cosas, porque hay muchas cosas que uno puede comparar con la vida del cristiano. Nosotros somos la sal del mundo. Amén. Nosotros se supone que seamos como un diodo de electricidad o como un fusible, que es el que pasa la corriente. El diodo trabaja solamente más que por una dirección. Deja pasar la corriente en una sola dirección, no va para atrás, solamente en una. Y así debemos ser nosotros, ese fusible que está encendido, que permite que el Espíritu Santo hable a través de nosotros, que donde nosotros lleguemos, nosotros seamos la herramienta del Espíritu Santo. Pero es como llamar a Panamá y decirle que nos remodele la casa sin que le quite la madera vieja. No se puede, es imposible. Y siendo parte del testimonio, parte de las cosas que han ido sucediendo en la vida personal, quería compartírselo a manera de reflexión de que realmente nos estudiemos y que pensemos qué cosas están en nosotros que pensamos que no están, que están bien, que nosotros podemos omitirlas, pero que si permanecemos omitiendo esas conductas en nuestra vida, el Señor no nos puede limpiar, o el Señor no nos puede utilizar para el beneficio colectivo de la iglesia de Cristo. Porque al final de cuentas nosotros somos cristianos para llevar el evangelio a los confines de la tierra. Y entonces si nosotros, como seres humanos y cristianos, no trabajamos esa área, ¿para dónde vamos a ir? Y lo quiero dejar con el otro. Estaba leyendo un artículo. Nosotros sabemos que la oración es eficaz y es una de las herramientas. Le hacían en el pasado, cuando Gigi estaba en vida, le hacían una pregunta a Gigi, que él ganaba cuando oraba. Y él le contestaba a la persona que no ganaba nada, que al contrario, lo que hacía era que perdía el orgullo. Y ahí venía, el Señor me llevaba al Nabucodonosor otra vez. La arrogancia, perdía codicia, perdía envidia, moría la ira. Y ahí me acordaba de Moisés, de Eliseo, y me acordaba de Chael, porque la mayoría de estas las tenía yo, porque es así, como ser humano. El placer de mentir, la lujuria, el gusto por el pecado, la impaciencia, la desesperación y el desánimo. Y seguía por ahí para abajo, que a veces uno ora para pedirle al Señor. Yo decía, wow, qué cosa, que nosotros le entregamos, pero como que la ponemos al revés. Pedimos, pero no. Las cosas que hay que entregarle realmente no lo hace uno de la manera correcta. Y si algo, ¿verdad? Como dice la Biblia, yo siempre le comparto a los muchachos que tenga lo bueno y deseche lo malo, dice la Biblia. Yo digo que lo que sirva se lo echa en el bolsillo para utilizarlo, y lo que no sirve, pues uno lo tira al zafacón, porque no le sirve a todo el mundo. Pero si de algo le puede servir, que nos mantengamos diariamente haciéndonos esos pensamientos, pensando que si nosotros somos discípulos de Jesús, que realmente moramos a lo que Él quiere que nosotros moramos, porque es la única manera que podemos llegar a la plenitud, que podemos movernos hacia adelante, que podemos ser usados por el Señor de la manera correcta, que es la única manera de alcanzar la salvación. Y eso es lo que básicamente yo quería compartirle con ustedes, que donde único nosotros conseguimos eso es en el altar, o sea, entregándole, siendo honesto con el Señor. Amén. Dios les bendiga.